Ah, ok. Bueno, me están escuchando todos, espero que me escuchen, si me hacen con un dedito, ¿sí? ¿Me están escuchando? Amén, gracias hermano por avisarme. Bueno, desarrolla el líder que hay en ti. Estamos en la segunda lección, el segundo módulo de nuestro taller. Vamos a estar por lo menos un mes y medio más repasando algunas lecciones sobre el liderazgo. Y como hablábamos al principio, este taller de liderazgo es un taller donde vamos a aprender cómo liderar, pero de una manera siendo influencia para otros, ¿no? No vamos a hablar desde el punto de que somos líderes teniendo una posición, un rol, un título, porque como veíamos la semana pasada, el liderazgo básicamente no se relaciona principalmente con el título o con el rol o con la posición que tenemos en una organización. Si bien es cierto, esas cosas nos ayudan porque nos dan cierto lugar en el organigrama de la organización, no necesariamente nos hacen líderes de los demás, ¿no? Porque un título no necesariamente nos hace ganar la confianza de las personas, ni nos hace guiar desde el corazón de las personas para que ellos puedan avanzar. Sin embargo, el liderazgo de influencia es muy diferente, porque el liderazgo de influencia tiene que ver con la capacidad de conseguir seguidores, tiene que ver con la capacidad de que las personas hagan lo que el mismo líder les está pidiendo que hagan, pero que lo hagan de buena manera, no por obligación. Cuando nosotros seguimos a un líder que es como el jefe, hacemos las cosas porque estamos obligados a hacerlas. Pero cuando seguimos a un líder que en realidad está influenciándonos, que está viviendo las mismas cosas que nosotros, que vemos que está trabajando para ayudarnos a crecer, no desde arriba empujándonos, sino más bien desde abajo empujándonos para que podamos desarrollarnos como personas y podamos desarrollar también a las personas que están a nuestro alrededor, entonces notamos que hay una diferencia en el liderazgo. Y de eso queremos hablar hoy día. La semana pasada establecimos un principio, y es muy importante que todos lo tengamos bien presente en nuestra vida, y es que todos los líderes somos seguidores y somos siervos. Todos los líderes somos seguidores y somos siervos. Jesucristo nos llamó a seguirlo y al mismo tiempo nos estableció un parámetro de servicio. Él dijo que vino a servir, no para que le sirvieran, y además vino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando nosotros miramos la vida de Jesús, vemos a un líder de influencia, a un líder que mostraba con su caminar todo lo que los demás tenían que hacer. Si él mandaba a alguien que hiciera algo, es porque él ya lo había hecho. Yo jamás veo en las escrituras, por ejemplo, hablando de Jesucristo, que él mande a un discípulo a hacer algo que él no había hecho antes o que él no estaba preparado para hacer. Jesús siempre estaba influenciando a las personas para ayudarles a ir mucho más allá también con su fe y con su estilo de vida. Entonces, el principio establecido la semana pasada fue: los líderes somos seguidores y somos siervos. Ahora, quiero que al igual que la semana pasada, podamos memorizar una escritura. La escritura que vamos a estar memorizando para el próximo sábado es la siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Primera de Timoteo 4, versículo 12 al 16. En este pasaje el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que no debe sentirse mal por ser joven, ¿no? Le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Y le empieza a decir que la iglesia o los creyentes deben ver en él un ejemplo a seguir en fe, amor, en pureza. Y además le dice que mientras él llega, porque Pablo no estaba con él en Éfeso, sino que estaba en otro lado, le dice: mientras yo llego, dedícate a predicar las escrituras, ejercita el don que recibiste y por el cual los ancianos te impusieron las manos. Y le dice que todos vean en ti el crecimiento. Es decir, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que toda la gente que estaba alrededor de él debían ver cómo él crecía y cómo crecía en influencia, cómo crecía en influencia también dentro de la iglesia, porque en el pasaje Pablo le dice a Timoteo que debe ejercitar el don que tenía. Le dice que nadie te menosprecie por ser joven, sino que todos vean en ti un ejemplo a seguir. Entonces Pablo estaba empujando a Timoteo a crecer. Pablo le estaba diciendo: Timoteo, necesitas crecer en estas áreas, en amor, fe y pureza. Crece en eso, que todos vean que estás creciendo en eso. Y al final, en el último versículo que citamos, le dice: ten cuidado de ti mismo y de tu conducta, porque muchos se van a salvar o se van a perder a causa de tu ejemplo, básicamente es lo que él está diciendo. Entonces nuestra influencia puede ser positiva o puede ser negativa.
como líderes cristianos nuestra influencia debe ser positiva porque estamos, en primer lugar, construyendo principios bíblicos en nuestros corazones. Ser seguidores de Cristo, ser siervos del Señor, son áreas que se van a ir desarrollando en nuestra vida a lo largo que caminamos con Dios, pero también van a influenciar a otros. Mientras compartíamos ahora hace un momento en los grupos pequeños, podíamos notar cómo el servicio que cada uno de los hermanos realizó a otro le significó un crecimiento. ¿Por qué? Porque desafió algo en sus corazones que no estaba desarrollado. Recuerde que el desafío de la semana pasada era servir a otra persona o a otros, pero en algo que uno no quería servir, sino que en lo que la gente necesitaba. Muchas veces estamos acostumbrados a servir en lo que nos gusta hacer. Si te gusta cantar, pues vas a servir cantando. Pero si no te gusta sacar la basura, entonces va a ser difícil que saques la basura de tu casa porque no te gusta hacerlo. Entonces el desafío para estirar nuestra fe y nuestro liderazgo de servicio es hacer lo que no nos gusta hacer y hacerlo con ganas. Eso es algo que influencia muchísimo al resto de las personas. Entonces, principio establecido, líderes somos seguidores y siervos. ¿Pero qué es liderazgo? La semana pasada hablábamos de los principios que recién mencioné, pero ¿qué es liderazgo? También mencionábamos que el liderazgo no es la posición que alguien nos otorga. El liderazgo no es el cartón que obtenemos en una universidad, en el instituto o en algún centro de formación profesional. El liderazgo, en palabras básicas, es la capacidad de conseguir que otras personas nos sigan. Liderazgo es la capacidad de conseguir que otras personas nos sigan y hagan lo que nosotros también estamos haciendo. De hecho, Jesucristo lideró desde este punto de vista, porque Él lideró a las personas buscando seguidores. Lo primero que hizo, después de llamar al arrepentimiento en Mateo 4, versículo 17, es que llamó a sus discípulos. Dice que pasaba por la orilla del lago y mientras pasaba por ahí llamó a sus primeros discípulos. Llamó a dos primero, después llamó a otros dos, y así sucesivamente fue llamando a los discípulos y les dijo, vengan, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Pero en el camino les enseñó cómo conseguir que otras personas le siguieran también. Algunos seguidores fueron muy fieles, como los apóstoles que se quedaron con él, pero otros se arrancaron, otros se alejaron porque no tenían el corazón para seguir realmente el estilo de liderazgo de Jesús. Recuerde que la semana pasada hablábamos acerca del estilo de liderazgo de Jesús. Y el estilo de liderazgo de Jesús es un estilo de servicio, que va mucho más allá del estilo de liderazgo del mundo. Por eso es que la escritura que veíamos en Mateo 20 la semana pasada nos ayuda mucho a diferenciar cómo dirigimos a las personas de una manera espiritual, siendo siervos o siendo esclavos, y cómo dirigiríamos a las personas de una manera mundana, siendo autoritarios y sometiendo a las personas al poder que tenemos. Entonces, liderazgo es influencia, es la capacidad de que otras personas nos sigan. El verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. Solo procede de la influencia y esta no puede imponerse. La influencia de una persona sobre otra no se impone. O sea, no podemos exigir que otras personas nos sigan si nosotros primero no somos ejemplo para esas personas. No podemos exigir que las personas tengan confianza en nosotros si primero no nos ganamos la confianza de esas personas. No podemos exigir ser influencia para los demás si primero no empezamos a trabajar en la confianza y empezamos a dar corazones abiertos para que las personas nos conozcan y puedan descubrir qué hay detrás de nuestra motivación. Es muy importante porque la influencia debe ser ganada. Ahora, considere el concepto de influencia, que es muy diferente al concepto de posición o rol establecido por una organización. En una empresa a uno le asignan un rol. Cuando yo llegué a dirigir la iglesia, me asignaron el rol de líder, me asignaron el rol de pastor. Y por tener el rol, muchas personas me respetaban y hasta ahora me respetan. Pero muchas personas hoy me respetan y me aman y me siguen simplemente porque no siguen mi rol, sino que siguen el cariño que tengo por ellos. Entonces, mucha gente realmente se ha conectado conmigo y me he conectado con ellos, no por las cosas que digo, sino más bien por las cosas que hago. Y es ahí donde el verdadero liderazgo empieza a desarrollarse. No es por la posición, sino que es por lo que hacemos. Ahora, si el liderazgo es influencia, considere esto. Todos somos líderes. Si el liderazgo es influencia, todos somos líderes. Cualquier persona,
Una dueña de casa o ama de casa es líder porque influencia a las personas que están ahí en el hogar con ellos. Un profesor es influencia para los alumnos porque él está siendo autoridad para todos los alumnos que están ahí. Un albañil es autoridad, es líder, influencia a las personas que están alrededor suyo, porque no hay nadie más que sepa el trabajo del albañil, entonces él está trabajando ahí y él está influenciando también a las personas que están ahí. Bajo el concepto de influencia, cualquier persona es un líder. Va a depender mucho del contexto en que esté desarrollándose. Hay muchos líderes que también se levantan debido a las situaciones que se van desarrollando en el momento. Por ejemplo, alguien que jamás ha levantado la voz para liderar algo o ha iniciado el liderazgo en algún área, se ve enfrentado a una situación difícil donde él es el único que tiene las herramientas o la única que tiene las herramientas para sortear esa situación. Y le llamamos liderazgo situacional también a ese concepto. Pero en ese momento es que se desarrollan los líderes de influencia. Levantan la voz o levantan la mano y dicen, yo puedo hacerlo, yo sé hacerlo, yo tengo herramientas para alcanzar este objetivo. Entonces, cada uno de nosotros puede ser un líder y es un líder en el contexto en que se encuentra. Un padre de familia es líder de su familia en el contexto en que está. Una madre, un acomodador de autos. Todos, en definitiva, podemos liderar en un contexto determinado, en el espacio determinado en que estamos, y podemos liderar a otros que están por arriba de nosotros en la cadena, por ejemplo, de la jerarquía en una empresa, o podemos liderar a los que están debajo de nosotros también en la cadena de jerarquía que está en una empresa, porque lideramos a través de la influencia. Entonces, ese es el punto principal de nuestro taller, liderar, pero liderar a través de la influencia en un momento determinado, para que todos los que están a nuestro alrededor en ese momento nos sigan y se beneficien de lo que tenemos que dar. Hay que recordar que el liderazgo es la capacidad de una persona para influenciar a otras personas para que éstas sigan su guía. John Maxwell, un autor de libros de liderazgo, que es cristiano también y fue pastor muchos años, dice lo siguiente acerca del liderazgo. El que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, solo está dando un paseo. Esto es divertido para mí porque él dice, si tú crees que estás dirigiendo, si tú crees que eres líder, pero nadie te está siguiendo, entonces estás dando un paseo, en realidad no diriges a nadie. Y eso es importante para nosotros porque desde el punto de vista posicional, en una organización, tenemos obviamente el respeto de las personas porque tenemos la posición. Pero cuando terminan las horas de trabajo, dejamos de ser líderes. El líder en la empresa deja de ser líder porque no tiene la confianza de las personas que le siguen. De hecho, no tiene seguidores, simplemente tiene personas que obedecen lo que él manda en el contexto de la empresa. Entonces, el liderazgo, hermanos queridos, es influencia. El liderazgo es influencia, es la capacidad de poner mis pensamientos en la mente del otro, es la capacidad de motivar al otro con las cosas que yo estoy pensando, con las cosas que yo estoy haciendo, con lo que yo estoy sintiendo. ¿Para qué? Para ayudar al otro a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando consigo a alguien que piensa como yo, estoy influenciando en él, estoy ayudándole a crecer, estoy llevándole a pasar de un nivel a otro nivel en su vida. Y eso es importante en el liderazgo espiritual. Así que, si el liderazgo es influencia, como decíamos, todos influimos en alguien. Si el liderazgo es influencia, todos nosotros influenciamos a alguien en algún momento de nuestra vida o de nuestro día. Nunca sabemos sobre quién influimos o cuánto influimos. Hoy día leí un libro acerca de una persona que estaba en un restaurante tomando un café por la mañana y de repente salió del restaurante y caminó hasta su auto para poder volver a una conferencia que estaba desarrollando. Y fíjese que él sintió o escuchó, de acuerdo a sus palabras, la voz del Espíritu, ¿no? Diciéndole que tenía que mirar hacia atrás. Y bueno, el hombre miró hacia atrás y de pronto vio una ancianita que había sido dejada por el autobús en un lugar y no podía atravesar la calle porque en ese lugar donde estaban había mucha nieve. Entonces la ancianita no podía cruzar porque era viejita y no alcanzaba a levantar sus piernas. Entonces el hombre se acercó a la ancianita y le dijo que la quería ayudar. Y como no podía destruir la nieve para que la ancianita pasara, tuvo que tomarla en brazos y la atravesó hasta el lugar donde estaba la tienda a la que ella iba a comprar. Él no sabía cuánto iba a influir en esa persona. Nunca supo si realmente influenció de una manera espiritual a esa persona, pero lo que sí sabemos
es que todo lo que hacemos a diario, en el lugar donde estamos y con las personas que nos rodean, nos permiten influenciar de cierta manera a ellos. Cuando mirábamos la escritura de antes, entre ustedes no debe ser así, nos marca principalmente la diferencia entre el liderazgo mundano y el espiritual, pero nos hace ver también que nunca vamos a saber a cuántas personas vamos a influenciar con este nuevo estilo de pensamiento, con este nuevo estilo de vida. Podemos influenciar a la persona que recoge la basura, por ejemplo, fuera de nuestras casas, o podemos influenciar a la persona que va a limpiar la casa si es que alguien tiene una empleada que hace aseo en su casa, o podemos influenciar a las personas que atendemos en el negocio donde nosotros vendemos habitualmente. Entonces, nunca sabemos de qué manera influenciamos a los demás. Lo que sí podemos saber es que somos influencia para muchas personas a lo largo del día. Por ejemplo, cuando conducimos, ahora estamos en cuarentena, no lo hacemos, pero cuando conducimos en tiempos normales y andamos por la avenida, por ejemplo, conduciendo en nuestros vehículos, y algo ocurre que distorsiona nuestra manera de ver las cosas, nuestra reacción influencia a muchas personas. Influencia al conductor que viene al lado de nosotros, a la persona que va cruzando la calle por delante de nosotros, a las personas que están dentro del vehículo, a nosotros mismos, con la actitud que podemos tomar. Entonces nunca sabemos sobre quién influimos o cuánto influimos. Si el liderazgo es influencia, la influencia es la mejor inversión en el futuro de alguien. La mejor inversión en el futuro es una adecuada influencia en el presente. Es decir, lo que hacemos ahora con nuestra influencia ayuda muchísimo a las personas que están creciendo también alrededor nuestro. Hay un pequeño poema que quería leer y dice así. Se titula El pequeño que me sigue. El pequeño que me sigue. Dice así este poema. Quiero ser muy cuidadoso porque un pequeño me sigue. No quiero yo desviarme porque temo que el que me siga. Perdón, porque temo que él me siga. No escapo de su mirada. Lo que me ve hacer también lo intenta. Como yo soy, quiere ser también el pequeño que me sigue. Debo recordar mientras vivo, en los veranos soleados y la nieve de invierno, que estoy construyendo los años del pequeño que me sigue. Todos nosotros, hermanos, como influencia, líderes de influencia para otras personas, estamos construyendo los años de las personas que nos siguen. Usted mismo ahora que me está mirando y que está escuchando esta lección, usted está construyendo los años de las personas que le están siguiendo. Si usted tiene hijos, está construyendo la vida de sus hijos. Si tiene una esposa, está construyendo influencia sobre su esposa y viceversa. Si tiene una empresa, está construyendo con su influencia esa empresa. Si tiene un negocio minoritario, está construyendo a sus clientes y a sus empleados también en esa empresa. Así que es muy importante considerar nuestro estilo de vida, nuestra actitud hoy en día, porque hay personas que están mirando lo que nosotros hacemos, especialmente como cristianos. Usted se da cuenta que el mundo en general critica a los cristianos por su estilo de vida. Entonces nuestra influencia muchas veces, y determinantemente creo yo, es la Biblia que las personas van a leer antes de leer la Biblia incluso, porque van a mirarnos a nosotros y van a sopesar o van a medir nuestro cristianismo para evaluar también lo que la Biblia dice. Entonces, nuestro liderazgo es sumamente importante y es importante invertir ahora en nuestra influencia para poder ayudar a los que vienen en el futuro. El asunto no es si influimos o no influimos a otros. Lo que se necesita determinar es qué clase de influencia vamos a ejercer nosotros hoy día. Y esta es una pregunta importante para nosotros y deberíamos preguntarnos esto. ¿Qué clase de influencia estoy siendo yo para los demás? ¿Qué clase de influencia o qué tipo de influencia estoy siendo yo para los demás? Además de eso, ¿cuánto estoy aprovechando las oportunidades que tengo para influenciar a los demás? ¿Cuánto estoy aprovechando las oportunidades que tengo para influenciar a los demás? Usted puede pensar que no es un líder de influencia. Puede ser que no tenga la suficiente influencia que otras personas tengan, pero la influencia es una habilidad que se puede desarrollar. La influencia es una habilidad que nosotros podemos desarrollar. Necesitamos trabajar en ser personas influyentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando muchísimo en nuestra propia vida espiritual,
Veíamos este pasaje en 1 de Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo, y él le ordena básicamente que nadie te menosprecie por ser joven. Y si nosotros pensamos que somos líderes jóvenes, por ejemplo, en la influencia, que no sabemos cómo desarrollar influencia, no sabemos cómo generar personas o ayudar a personas para que nos sigan, entonces necesitamos desafiar nuestro propio estilo de vida para crecer y poder llegar a ser estas personas que van a ayudar a otros más. Fíjese, recientemente habla un libro acá, se escribió un libro titulado El poder de la influencia. Y es bien importante porque la influencia tiene mucho poder en nuestros entornos. Es importante que para ser influyentes, nosotros podamos desarrollar una buena manera de comunicar las ideas que tenemos. Entonces necesitamos aprender a comunicar las cosas que están en nuestra mente. A veces no sabemos cómo hablar del Evangelio, necesitamos aprender a comunicar de la manera adecuada a las personas el Evangelio. Hay personas en diferentes contextos religiosos, debemos aprender a comunicar de manera adecuada el Evangelio de acuerdo a los lugares donde se encuentran todas las personas. Hay personas que no saben nada de Dios, necesitamos hablar desde una base pero muy simple probablemente para que las personas que no conocen a Dios puedan entender un poco de Él. Pero también debemos tener bases firmes para hablar acerca de cómo defender nuestra fe con las personas que tienen diferentes conceptos religiosos y con las personas que tienen diferentes ideas sobre Dios. Entonces debemos aprender a comunicar de manera efectiva. Debemos aprender a conocer a las personas de la manera adecuada, es decir, introducirnos en la mente de las personas, conocer a la gente para poder trabajar desde su conocimiento, desde su pensamiento. Cuando queremos influenciar a alguien solo con nuestras ideas, pero no nos conectamos con la gente, entonces no podemos influenciar, porque la gente tiene pensamientos fijos sobre algunas áreas y nosotros debemos entrar un poquitito más allá para ganar la confianza de las personas y desde ese punto empezar a trabajar en la influencia que tenemos con ellos. Esto pasa con los hijos, ¿no? Para los que tenemos hijos, es bien importante conectarse con los hijos, porque los hijos muchas veces tienen pensamientos diferentes a los nuestros y no nos entienden porque tenemos, algunos de nosotros, varias décadas de madurez y ellos están recién empezando, entonces no entienden muchas de las cosas que les decimos. Y por ende necesitamos aprender a comunicar lo que queremos que ellos hagan para que por medio de nuestra influencia ellos puedan hacer lo que nosotros les estamos pidiendo. Hay 5 niveles de liderazgo, de acuerdo a este autor John Maxwell, que es el que estamos usando un poquitito para este taller, dentro de todos los otros demás que estamos usando. Pero él habla acerca de 5 niveles de liderazgo que nos permiten a nosotros descubrir cuánta influencia tenemos sobre los demás. Y habla de estos 5, los vamos a detallar un poquitito ahora. Él dice que hay un nivel que se llama el nivel de la posición, y tiene que ver con la posición que tenemos dentro de la empresa o dentro de la organización. El nivel 2 habla acerca del permiso y tiene que ver con el permiso que las personas nos otorgan para poder entrar en sus vidas. El tercero tiene que ver con la producción, es decir, cuando ya hay conexión entre nosotros, entre el líder y el que está siguiéndole, hay una conexión tal que ambos están trabajando en equipo y se está generando movimiento, es decir, hay fruto de todo el trabajo. El nivel 4 cada vez va mostrando un desarrollo más profundo de las personas por medio de la influencia de los líderes. Y el nivel 5 nos habla de la personalidad o del nivel en que los líderes han llegado a demostrar por sí mismos, con toda su trayectoria, quiénes ellos son. Veámoslos detenidamente. En el nivel 1, que habla de la posición, hablamos básicamente de la persona que es considerada el jefe. Y muchos de nosotros tenemos jefe, ¿no? O hemos tenido jefe. Y ese jefe básicamente es el líder posicional o el líder que se nos ha entregado para que nosotros le respetemos y le sigamos. Pero hay una diferencia entre un jefe que tiene una posición de liderazgo otorgada y un líder que no tiene una posición de liderazgo otorgada, sino que más bien influencia. El jefe maneja a sus trabajadores y vemos un poco lo que leíamos en Mateo 20. El jefe maneja y a la gente no le gusta ser manejada. La gente no quiere ser manejada, la gente quiere ser influenciada, quiere ser entendida, quiere ser desarrollada. Por eso el jefe maneja, porque tiene autoridad sobre ellos. Pero el líder capacita a las personas para que las personas aprendan a usar las herramientas que ya tienen
y que no saben usar, como los dones en el sentido espiritual, o de pronto alguna herramienta que se le ha entregado para que la desarrolle, pero no sabe cómo usarla. Entonces el jefe maneja a los trabajadores y el líder capacita. El jefe depende de su autoridad. El líder depende de la buena voluntad de las personas, porque hay conexión entre los dos. Entonces el líder no maneja, el líder no depende de su autoridad, no pone su autoridad sobre los demás, sino que depende de la buena voluntad de los seguidores, porque está influenciando, no los obliga a hacer las cosas. El jefe inspira temor, es ese que dice, lo tienes que hacer o te vas de la empresa, o lo haces o te descuento de tu salario. Te tienes que quedar a trabajar horas extras o vamos a tener problemas, te vas a quedar sin vacaciones. Es decir, el jefe siempre inspira temor, el líder inspira entusiasmo, es decir, el líder más que temor, lo que hace es generar inspiración en la gente. El líder, al generar inspiración, más bien genera más recursos para que la gente pueda sentirse bien. Por ejemplo, con mi esposa compartíamos cuando ella trabajaba muchos años atrás en una empresa de contabilidad. El jefe no los empujaba básicamente a trabajar, no los sometía con su autoridad, sino que más bien les inspiraba realizar las cosas. Y, por ejemplo, si querían que se quedaran horas extra a trabajar, el jefe compraba una pizza para toda la gente o 2 pizzas. Entonces les decía, vamos a comer pizza, vamos a relajarnos y vamos a trabajar acá. O de pronto les daba el trabajo para la casa, para que fueran a la casa, y entonces los empleados, como mi esposa, estaban más animados de trabajar en su casa que trabajar en una oficina. Entonces el líder inspira entusiasmo. El jefe se enfoca en el yo, en el yo. Él quiere conseguir los resultados para sí mismo. Consigo para mí porque yo quiero ser exitoso. El jefe dice yo quiero que hagas esto, yo deseo que hagas esto otro, yo te mando que hagas esto. Pero el líder dice, nosotros vamos a trabajar en esta área, nosotros vamos a construir la iglesia, nosotros vamos a discipular a esta gente, nosotros vamos a convertir a estas personas. Nos incluye. El jefe arregla la culpa por el fracaso. El líder arregla el fracaso. Es decir, los líderes nos enfocamos en arreglar los problemas de la gente, no en usar la culpa, ¿no? Hay líderes que nos dicen, por culpa tuya nos fue mal en las ventas este mes. No es así, no es así, no es por culpa tuya. En realidad, muchas veces los jefes son los que tienen los problemas y son los que no saben desarrollar a la gente y por ende las empresas van fracasando producto de que los jefes son ineficaces en su liderazgo. Pero el líder arregla el fracaso. El líder nos dice, bueno, este mes nos fue mal en las ventas. Este mes no conseguimos las metas que teníamos. Entonces vamos a trabajar en las áreas débiles para poder fortalecer todo el equipo y vamos a ir adelante. El jefe sabe cómo se hace algo, porque lo ha aprendido. Se basa en el título y en la educación. Pero el líder muestra cómo las cosas se hacen. Es la diferencia entre un jefe y un líder. El líder le muestra al otro cómo se hace. ¿Cómo se hace un discípulo? Vamos a trabajar en esto. Un discípulo se hace de esta manera. Estudiamos la Biblia, pasamos por este proceso, le enseñamos esto y esto otro. Entonces te muestra cómo se hace. El jefe dice, vayan. El líder dice, vamos. Entonces hay una gran diferencia entre el que es jefe y el que es líder, y esto se determina en la posición también de influencia que tenemos. El nivel 1, entonces, nos habla acerca de la característica posicional de un líder. Principalmente la característica posicional de un líder se basa en el título que tiene, no en el talento. Probablemente usted se ha encontrado con esta situación en que está en una empresa, y muchos de nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido. Estamos en una empresa donde nosotros sabemos hacer perfectamente el trabajo y probablemente mereceríamos, debido a nuestra experiencia, un ascenso en nuestro empleo. Pero llega una persona con un título que no tiene ninguna experiencia en el trabajo, que no sabe hacer el trabajo, pero conoce por lo menos los conceptos, y a esa persona lo contratan y lo ponen por encima del que tiene más experiencia. Y es porque el título genera posición de liderazgo, pero en la práctica el liderazgo se basa en la influencia. Ahora, el líder posicional obtiene frecuentemente el liderazgo por nombramiento, es decir, alguien le nombra, pero no se lo gana porque lo ha realizado. En nuestra iglesia, por ejemplo, los ancianos no es que han sido nombrados ancianos
simplemente por ponerles un título. No, ellos han ganado eso, porque ya son ancianos desde antes. Llevaban pastoreando en la iglesia desde mucho tiempo antes, entonces fueron nombrados básicamente debido a la influencia que ya tenían en los demás. Las personas no seguirán a un líder posicional más allá de su autoridad establecida. Y esto es real, como yo le decía. Termina el horario de trabajo y el liderazgo se terminó. Terminó el liderazgo de esa persona. Sale de la oficina y pasa a ser una persona común y corriente. Ya no le puede dar órdenes fuera del trabajo, sería absurdo. Ahora, si se los da y usted los hace, es porque tiene temor de las repercusiones de la autoridad que ese líder tiene sobre usted. Y ahí se nota la diferencia entre el liderazgo humano y el liderazgo de influencia o espiritual. Los líderes posicionales tienen más dificultad para trabajar con voluntarios, empleados y gente joven. Y es verdad porque los voluntarios básicamente no responden a la autoridad de un líder, responden a la influencia de un líder, responden al ejemplo del líder, responden a la inspiración del que los está dirigiendo. Los empleados tienden a ir en contra de este liderazgo posicional porque muchos tienen más experiencia en la práctica que un líder que ha sido posicionado. Entonces cuesta para un líder posicional trabajar con algunos empleados y menos con gente joven. Hay algunos líderes que son posicionales y tienen cierta edad, por ejemplo, y han sido puestos sobre algún grupo de personas y los jóvenes tienen problemas para trabajar con ellos porque no conectan con este tipo de líderes que abusan de su autoridad. Así que este es el nivel 1 de influencia. Como se dará cuenta, el nivel 1 de la influencia tiene que ver con la posición que tenemos en la organización. El nivel 2 es un título cada vez más profundo, no título, un rol cada vez más profundo en la relación que tenemos con las personas. El nivel 2 lo denominamos permiso. El líder tiene el permiso del corazón de sus seguidores para que los lidere. Tiene el permiso del corazón de sus seguidores para que los lidere. Y para allá vamos nosotros. Nosotros debemos ganar el corazón de las personas para liderar a la gente, pero por ese permiso que nos dan. Liderazgo es lograr que la gente trabaje para usted cuando no está obligada a hacerlo. Liderazgo es lograr que la gente haga algo por usted, o trabaje para usted, o sirva cuando no está obligado a hacerlo. Esto es liderazgo. Es influenciar de tal manera a las personas que ellos hagan lo que no harían normalmente, pero lo hacen sin obligación, porque simplemente quieren hacerlo. Y cuando entramos en este nivel de liderazgo es importante considerar esto. A la gente no le importa cuánto sabe usted. A la gente no le importa. Por ejemplo, a la gente no le importa realmente cuánto yo sé de la Biblia. A algunos tal vez sí, pero a la mayoría no le importa cuánto yo sé de la Biblia. Más bien a la gente le importa saber que a mí me importa la gente. Por eso le preguntaba al grupo ayer o hoy día, no recuerdo bien, si alguna vez le había dicho a la iglesia cuánto la amo. Y realmente la amamos mucho la iglesia, amamos mucho las personas que hay en la iglesia, amamos la gente, porque si no amáramos la gente, pues entonces nos ponemos en un nivel de autoridad posicional y lo que buscamos simplemente es que la gente sepa cuánto nos importa. Y este liderazgo es lo que debemos desarrollar, hermanos. A la gente no importa cuánto sabes tú, sino hasta que sabe cuánto le importas realmente. El liderazgo comienza en el corazón y no en la cabeza. Y esto tiene que ver con que cambia el concepto de liderazgo. Entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes debe haber servicio. Entre ustedes el más grande debe ser su esclavo. Porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir y dar la vida por una multitud. El liderazgo comienza en el corazón. El liderazgo de Jesús comenzó en el corazón, antes de venir a la tierra. Dice Filipenses capítulo 2 que Él abandonó todo lo que tenía por venir a ser igual que nosotros, por formarse completamente en un ser humano y experimentar en carne propia cómo es la vida de un hombre, de una mujer, de un ser humano. Entonces, el liderazgo de Cristo nace en el corazón de Cristo. El liderazgo nuestro debe nacer en nuestro corazón. Florece con una relación significativa y no con más reglas. No debemos poner reglas y reglas y reglas para que la gente haga cosas porque está obligada a hacerlo. No, debemos ganar el corazón de las personas. Esa es la manera de ayudarles a avanzar en su vida espiritual y crecer también nosotros en influencia. Cuando nosotros pasamos del nivel de permiso, cuando ya tenemos la autorización de los hermanos o de las personas para poder liderarlos,
entonces entramos en un nivel de influencia que nos lleva al nivel de la producción. Cuando los líderes ganamos la confianza de las personas, entonces ganamos también una parte importante en el apoyo de las personas. La influencia del líder, debido a su interés por los seguidores que tiene, genera el deseo de trabajar por un mismo ideal. Cristo llamó a los discípulos y les dijo: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos fueron. Pero más adelante se nota el compromiso que había entre ellos. Pedro le dice en un momento: ¿y dónde iremos, Señor? Si solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Entonces él ya estaba convencido, había un compromiso tan fuerte entre el líder y sus discípulos, que en un momento Jesús también le dice: ya no los llamo siervos, ahora los llamo mis amigos. Entonces se había comprometido con ellos, y los discípulos ya no hacían las cosas solamente porque tenían que hacerlas o porque Jesús les mandaba que le hicieran. No, él les mandaba hacer, pero ellos lo hacían porque querían hacerlo, porque eran parte de un equipo más grande. Estaban pescando juntos a la gente que debía salvarse. Entonces, es muy importante considerar esto. Vemos el mandato en Mateo 28, versos 18 al 20, ¿no? Donde Jesucristo está mandándonos básicamente a ser discípulos, pero es importante para nosotros entrar en esta relación tan significativa que tiene que ver más bien con el compromiso que tenemos con uno con otro. Cuando vamos entrando al nivel de desarrollo más profundo de la influencia, nos encontramos con el desarrollo humano. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, verso 2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe? Cuando nosotros ya hemos ganado la influencia de las personas y cuando estamos trabajando en equipo, debemos los líderes enfocarnos en desarrollar a las personas. Cuando usted lee, por ejemplo, Efesios capítulo 4, nos encontramos con esos roles que el Señor también dejó aquí, ¿no? Los apóstoles, los profetas, evangelistas, maestros, ancianos o pastores. Y también se nos dice que estos roles existen en la iglesia para capacitar al pueblo de Dios en la obra del servicio. Y eso implica que los líderes debemos desarrollar a las personas. Al verdadero líder se le reconoce porque su gente muestra siempre un desempeño superior. ¿Por qué lo hace? Porque el líder está enfocado en desarrollar a las personas. No está enfocado en poner las manos o los pies sobre la gente, está enfocado en desarrollar a la gente, en que todos se desarrollen, en que mientras más crecen, la organización mucho mejor va a estar. La vida de los cristianos mucho mejor va a ir. Entonces el líder debe enfocarse en desarrollar a las personas, y lo hacemos por medio de la influencia, por medio del entrenamiento de otros también. Así que es muy importante ir avanzando en los niveles de liderazgo. Por último, el nivel número 5 del liderazgo, de la influencia en el liderazgo, se denomina personalidad. Y tomamos esta escritura de 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8, porque principalmente se refiere a la autoridad que el apóstol Pablo ya había conseguido producto de toda su influencia en la vida de las personas. Y había llegado un momento en su vida en que ya no había más que hacer, ya había liderado, ya estaba en los últimos días de su vida, pero había dejado una estela, una cantidad de personas que le seguían detrás de él tremenda y que también compartían sus mismos principios. Dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Fíjese cómo dice el versículo 7, he peleado la buena batalla. No hay nada que yo tenga que hacer ya, yo ya terminé, dice, yo ya peleé la buena batalla. Yo terminé la carrera, ya terminé, ya llegué, estoy listo para estar con Dios. Llegué, se acabó todo lo que yo podía hacer. Me he mantenido en la fe. Es decir, Pablo dice: yo estoy listo para ir al otro nivel y he dejado detrás de mí a todas las personas que me han seguido. Entonces el nivel 5 tiene que ver con la culminación de la vida de un líder, con la influencia que ese líder ha dejado en las demás personas. Y sabes, hermano, algunos de nosotros no hemos llegado ahí todavía. Hay otros que están por llegar. Hay otros que quizás ya han llegado.
Pero el punto es que cada uno de nosotros como líderes espirituales podemos llegar ahí. Podemos llegar un día y mirar hacia atrás y decirle a nuestros hijos, hijos, pues estoy a punto de morir. Estoy listo para ir. Mi tiempo ha llegado. Pero esto es lo que he hecho con mi vida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Así que por lo demás me espera ese gran premio que Dios quiere darme, esa corona de justicia que el Señor me otorgará en ese día. No solo a mí, sino que a ustedes también. Y eso es lo que nosotros debemos aspirar también llegar a ser. Llegar a tener ese nivel de influencia, ese nivel de experiencia, ese nivel de liderazgo que nos va a llevar a decir, ¿sabe? Terminé y terminé bien. Y ustedes terminaron bien también junto conmigo. Esto, hermanos, es liderazgo de influencia. Es el liderazgo que necesitamos desarrollar. En esta tabla vemos, por ejemplo, los niveles, un resumen de los niveles. El nivel más bajo en la escalera del liderazgo tiene que ver con la posición que alguien nos asigna. Es un liderazgo que alguien nos da, que no nos hemos ganado y por ende no tenemos el respeto, no hemos ganado el corazón, no hemos entrado en la vida de las personas. Simplemente damos órdenes como el jefe da órdenes a las personas. Pero cuando vamos ascendiendo, el nivel de permiso nos permite a nosotros entrar al corazón de las personas, entonces ya no tenemos el rol, no tenemos el título, sino que tenemos ese permiso para entrar y para decir a las personas lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer juntos, lo que vamos a alcanzar juntos. Entonces el permiso nos permite avanzar con los demás al mismo punto, al mismo nivel. Ya cuando estamos en el nivel 3 de producción, quiere decir que tenemos ganado el corazón de las personas y estamos unidos y trabajamos por el mismo fin, alcanzar a la gente, salvar a las personas, convertir a los demás, ayudar a las personas a llegar a Cristo, todos en el mismo punto de influencia. Cuando estamos en nivel 4, empezamos a desarrollar a los demás. Vemos que hay un líder posicional y necesitamos ayudarle a crecer en su nivel de liderazgo. Entonces pasamos también no solo a influenciar personas, sino que a influenciar a otros líderes. Y empezamos a desarrollar a esos líderes para que dejen la posición y pasen a ser líderes que ganan el corazón y que trabajan en comunión con los demás. El nivel 5 es el último que nos espera. Y Dios quiera que podamos llegar todos juntos ahí, hermanos, porque llegar ahí va a ser lo más hermoso del liderazgo. Mirar hacia atrás y decir, hemos conseguido esto juntos. Lo hicimos juntos. Y ahora estamos listos para ir a la presencia del Señor. Y nos espera esa corona a todos nosotros, y no solo a nosotros, sino a los que vienen, detrás también de nosotros. Con esto quiero terminar y quisiera darle una tarea también para la semana. Evalúe, por favor, en qué nivel se encuentra, en qué nivel de liderazgo se encuentra. Y va a tener la escalera de liderazgo y todo esto lo va a tener también en un resumen que le voy a mandar. Pero evalúe esta semana en qué nivel se encuentra. Y cuando se dé cuenta en qué nivel se encuentra, pues empiece a trabajar para poder ascender de nivel. Por ejemplo, si usted se da cuenta que está en el nivel 1, que es la posición, a usted le han dado la posición de liderar, pero no se ha ganado la confianza de la gente, pues empieza a trabajar para poder ganar la confianza de la gente, para entrar en el corazón de las personas. Empieza a ser vulnerable, sea vulnerable con la gente, busque en qué puede servir a las personas, cómo les puede ayudar a crecer en su liderazgo, en su propia vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso esta semana? Vamos a enfocarnos en ganar la confianza de las personas por medio de nuestro interés en ellas, por medio de nuestro interés en ellas. Nos va a interesar la gente. Así que busquemos conectar con al menos 2 personas esta semana, 2 personas a las que quiere influenciar y empieza a desarrollar confianza. Busque 2 personas y empiece a desarrollar confianza. Llámele por teléfono, pregúntele cómo está, ofrézcase para ayudarle en algo. Confianza de esa persona. Dígale que está orando o que quiere orar por él o por ella y empiece a ganar la confianza de esa persona. Entonces, para repasar la tarea, evalúe en qué nivel se encuentra de la escala de liderazgo. Si está en el primer nivel o en el segundo, vaya desarrollando confianza en las personas por medio del interés en ellas.
y busque a 2 personas esta semana a las que quiere influenciar y empiece a desarrollar su confianza con ellos. Si es su hijo, por ejemplo, a lo mejor no tiene confianza con su hijo, pues desarrollalo con su hijo. Si es con su esposa, empieza a desarrollar confianza con su esposa o con su esposo. Si es algún vecino, empieza a hacerlo con un vecino. Si es algún compañero de trabajo de la universidad, empieza a hacerlo, pero busque a 2. La semana que viene vamos a hablar cómo nos ha ido con la influencia que estamos teniendo en cada una de las personas que Dios pone para que podamos influenciar. Amén. Bueno, hemos terminado el módulo. Le pedimos por favor a Miki que pare de grabar.